nombre es Daniel Raposo, tengo 41 años, soy profesor de historia, estuve en el grupo Scout desde el año 89 como lobato, el año 91 en la tropa, el año 93 en el clan y desde el año 96 como dirigente hasta el 2003, donde fui Baguira, donde fui después Aquila y finalmente fui jefe de ruta sin querer queriendo. Jefe de clan en ese momento que había solamente una pura unidad. Después me retiré el 2003 para cumplir también un anhelo de servicio que tenía hace tiempo, pero que hasta el momento lo estoy, digamos, viviendo, que es ser bombero. Eso. Estoy casado, tengo 2 hijos, mi señora la conocí en el grupo, mis hijos no son scouts en este momento, es porque no hemos encontrado un lugar donde, digamos, puedan ser hasta el momento. Eso, estoy bastante feliz siendo profesor, felizmente casado también y con unos hijos maravillosos. Yo con harta salud y eso, no tengo mucho más que decir. El tipo de scout que nosotros conocimos, o que se estaba dando en ese momento, era el del ex alumno. Cuando yo entré al grupo en el año 89, los hermanos maristas ya habían dejado de tener presencia, había 1 o 2 hermanos, como mucho, pero que volanteaban, o sea que venían a alguna reunión o se iban, o de repente iban a campamento, que era el hermano Patricio Pino y Alejandro Dadovich. Pero generalmente nosotros veíamos al ex alumno, al cabro de cuarto medio, como el gran referente, ¿sabes? Que habían tomado definitivamente el grupo y todas las unidades como jefes de unidad, asistentes. Entonces para nosotros eran un gran referente. Siempre veíamos al más grande, obviamente como alguien ideal. Pues para nosotros la tropa era una cuestión tremenda, porque la tropa tenía una cantidad de tradiciones tremenda, una mística, bueno, las manadas también, que era la Andalicán y la Guaygunga en su momento, una mística muy, muy, muy especial de cada unidad. Entonces, claro, tú querías siempre llegar al otro. Veías ahí al rutero casi, no sé, como de fuerzas especiales, una weá, pero tremenda, ¿cachai? Sabíamos que se iban de raid solos, que se cocinaban ellos, que ellos llevaban su propia agua, que no tenían que estar, les llevaban a cocinar. Entonces, para nosotros que éramos lobatos, era tremendo, era una cosa. Y aparte que los veíamos en la semana, porque las reuniones eran en el colegio. Entonces, tú los veías toda la semana. Después los veía los viernes, que eran las reuniones en el colegio, que eran muy entretenidas porque el colegio estaba completamente para nosotros. Entonces, el gran referente en ese momento eran, como te digo, los exalumnos o los alumnos ya de media. Haber hechos particulares fue la sensación de vincularte con iguales, ¿cachai? En el sentido con amigos, con el hecho del gusto por la naturaleza, el hecho del aprender haciendo y que también había un marco de magia en todo lo que tú hacías. Como profesor de historia, como profesor en general, a uno siempre le ha gustado leer y uno de chico había leído, no sé, las crónicas de Narnia, algunos cuentos de Julio Verne. Entonces, obviamente el año cuando uno era chico, 88, 89, cuando entró la manada, no existía ninguno de los medios que tenemos hoy día, digamos, de redes sociales o de herramientas digitales. Por lo tanto, se desarrollaba mucho la lectura, la imaginación. Entonces, claro, los scouts te daban todo este marco simbólico, un marco, digamos, de sueños, de aventuras donde tú las podías vivir. Y aparte que el scoutismo en esa época tenía una visión muy buena dentro de la sociedad. Por lo tanto, participar de estos grupos era una cosa muy entretenida. Las reuniones eran, pero nadie quería terminar. Podíamos terminar a las 7 de la tarde y queríamos las 8 y las 9, ojalá, y esperábamos con ansia las reuniones y nos peleábamos por ir. Y antes, si tú faltabas 3 reuniones, te sacaban del grupo y nos peleábamos por entrar. Había lista de espera para entrar al grupo. Entonces, era una cosa muy, muy entretenida. Aparte que teníamos nuestros rincones y todos sabían que dentro del colegio los scouts tenían sus rincones o los cubiles, en el caso de los lobatos, y todos querían entrar, y los scouts tenían su propia llave para entrar a estos lugares que era reservado solo para ellos. Entonces había como un estatus distinto, una situación especial para los scouts. Algunos profesores lo apreciaban mucho, otros no tanto.
Los hermanos maristas sí lo consideraban bien, lo llamaban que era como lo llamaban la escuela de líderes, porque de hecho el centro de estudiantes fue fundado como un proyecto por un equipo de clan, y durante muchos años, digo muchos, pero muchos años seguidos, por lo menos unos 15, en la directiva del centro de alumnos, estudiantes, no sé cómo se dice ahora, siempre fue conformada por un equipo de clan. Entonces tenían el conocimiento, tenían las relaciones, que teníamos estas aventuras dentro del colegio, o salíamos, íbamos al Colegio La Pintana, o allá a La Reina, al Hermitage, a tener otra reunión. Entonces teníamos un sentido de pertenencia al colegio muy distinto, y también un conocimiento distinto incluso del barrio, pero también de otros conocimientos que estaban entregando, que eran mágicos, entre comillas. Digo mágicos porque te llevaban a esta aventura, pero también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero con cada chico lo entretenían: hacer un nudo, cómo manejar una corta pluma, cómo armar estas carpas canadienses que eran una joda. Entonces había todo un sentido de hacerte sentir especial, distinto. Por supuesto, habían jefes que, exalumnos, que no lo veían bien el sentido de la disciplina, y eran muy disciplinados y pensaban que esto se pasaba. Bueno, tenemos un nacimiento militar, el escautismo, pero se pasaban un poco más allá y aplicaban castigos físicos, de repente un tirón de oreja, una patada, y claro, una patada en la raja, y uno no. En ese tiempo, te estoy hablando que todavía estábamos recién saliendo de la dictadura, entonces tú veías hermanos maristas que le habían de repente corregido físicamente a un estudiante, que gritaban, que eran muy severos, y era dentro de lo normal. Tú no conocías otra forma, era la forma social de la época, ¿cachai? Tú no cuestionabas que un jefe te mandara a hacer tiburones, o hacer ejercicio, te pegara, pero era muy poco. Te lo puedo decir que eran un par de personajes con nombre y apellido que se pasaban de revoluciones. Gracias a Dios no estuvieron mucho en el grupo, porque entendieron que finalmente no era para ellos. Este grupo no era para ellos y se vivía de otra forma. Me daba rabia en algunas situaciones, porque yo la encontraba muy justo con estos jefes, que finalmente otros que eran bastante más cuerdos, intercedían para que estas situaciones ya no siguieran y quedaran ahí como un juego nomás, y no una situación a la que se está presentando. ¿A qué me refiero? Un jefe decía: vas a hacer 30 tiburones, ya tírate al suelo, suéltate las manos y di que hiciste 30 tiburones, ¿cachai? Lo suavizaba. Otros no, era más severo. A uno le daba rabia, porque no era el espíritu del grupo, no era el sentido de las unidades, no era el carisma que había en ese tiempo. Te estoy hablando entre el 89 por lo menos y el 93, que estuve entre la manada y la manada y tropa, donde uno más chico obviamente y tenía una visión y una sumisión al grado de un jefe, a la edad y a las circunstancias del escautismo. Por cierto, la manada, porque tiene todo un sentido simbólico, en el cual los jefes van representando distintos espíritus, aprovechando el libro de la selva, que es un tremendo libro, que de hecho ese libro fue escrito con el sentido de criticar a la sociedad inglesa, donde cada animal representaba una fuerza social que divergía, que combatían en este periodo colonial en la India. Entonces, claro, cuando se adapta el escautismo, cada jefe representaba una fuerza, una distinta sabiduría. Bagheera lo físico, Ati la sabiduría, Akela el gran jefe, que tenía todo un carisma. Entonces, la seisena, los tótems que tenía cada manada, que era fantástico: un lobo tallado en madera, cubierto con pieles, con un banderín que llevaba décadas. Entonces, que tenía un sentido muy místico, donde algunos lobatos decían: oh, mi papá también fue lobato de esta manada. Entonces había también un sentido de herencia. La manada era lo más lindo que había, aparte que te recibían
siendo muy chico, donde no cachabais nada, pero donde por primera vez te ibais de campamento fue, lejos de tus padres, comíais solo, te hacías cargo de tu ropa, increíble. ¿Cachai? Entonces para mí fue el periodo más lindo que tuve dentro del escautismo, haber estado en la manada y después el haber sido jefe. Mi único gran anhelo, digamos, como scout, una vez terminado mi etapa de la ruta, era ser jefe manada. Que otros vivieran este sentido mágico, que se sintieran bien ahí, que compartieran, que se liberaran, que tuvieran distintos conocimientos que en la vida le permitiesen ser mejor persona. Muchos lobatos se acuerdan de lo que vivieron, porque es una etapa muy importante, especialmente se desarrollan procesos cognitivos muy relevantes en esta época, por lo tanto asociarlos también a una actividad extracurricular que te enseña muchos elementos valóricos, éticos y también prácticos, también es súper importante, por eso pega tanto, por eso los lobatos son muchos, porque corresponde a edad. Después viene el desencantamiento de la adolescencia, por eso la tropa baja un poco, y lo mismo que la basada de pioneros y el clan de caminantes. Pero aún así mantiene cierta fidelidad, porque son chiquillos que entendieron el porqué, el porqué de las unidades. Bueno, en harto. Bueno, el Jamboree mundial por la relevancia, el Jamboree de Valdivia del año 92, porque también fue muy entretenido. Pero, a ver, es difícil de preguntar. Bueno, me acuerdo del campamento de Limache el año 89 cuando hice mi promesa Lobato, me acuerdo perfectamente de todo, todavía yo tengo guardada todas mis insignias, mi camisa, tengo guardado todos mis elementos. Oye, pero sigue siendo una pregunta difícil. Hay campamentos que lo pasamos increíblemente bien. Bueno, el que fuimos con Diego a Ralco, que allá en la 9ª región está el campamento entretenido. Y fuimos pocos jefes. Estaba yo y Víctor González y el chico Orellana, que era el Ati. Campamento intenso, comimos cordero, caminamos, se insolaron, hicimos 1000 maravillas, nos bañamos en río. Que nunca habían visto, algunos nunca se habían bañado en un río, ahí nos bañábamos en un río, nos intoxicamos porque después nos enteramos que más arriba había una comunidad mapuche que lavaba ropa y ocupaba la hueá de río como baño, entonces estábamos todos vomitando, pero lo pasamos bien, man. Ese fue un muy buen campamento. Hubo muy buenos campamentos, pero ese fue uno muy bueno. A ver, de los viernes cuando éramos lobatos, lo primero siempre los gritos, los llamados, el silbato, cuando te llaman a reunión, todos corríamos porque estábamos dispersos en el patio, cuando había que llegar a los jefes estábamos todos atentos, escuchábamos el silbato, todos corríamos, nos formábamos, nuestros gritos de seiscena. ¿Qué más? Bueno, empezamos siempre con la oración, una reflexión de la quela, pasamos lista, empezamos a elegir el juego proyecto. Todos teníamos nuestra senda, que era nuestra libretita donde íbamos anotando nuestra progresión como diestro, saltador, diestro y cazador, que de hecho, mira, todavía la tengo acá. Que era conseguir esta, era puta, pero imposible. Pero yo la logré después a mi último. Y fue tan, digamos, importante para mí que esta la conseguí mi pañolín de jefe y la ocupé siempre. No sé si es reglamentario poner una insignia en tu pañolín, pero esta yo la dejé pegada para siempre porque me identifiqué mucho siempre con los lobatos. De hecho, no era muy reglamentario, tampoco era, no, o sea, no existen los reglamentos. Pero yo después nunca saludé como scout. Yo siempre, ahí para la cámara, siempre seguí saludando como lobato. Porque para mí fue digamos, lo importante. Después, bueno, venían los juegos, después teníamos que ordenar nuestros cubiles, teníamos muchas actividades también ahí dentro, sacar carpas, mover cosas, danzas, cantos, también hay una mística pero tremenda de los jefes y que nosotros la disfrutamos a concho. Si nosotros empezamos la reunión, de repente jugábamos, estábamos pasando increíble y de repente veíamos la hora a las 6, terminó. Ya, jefe, 6:30 vamos a terminar. Y 6:30 igual quería seguir y bueno, que hay loco, todos, y no faltaba nadie. Las reuniones eran de 40, 45 lobatos. Y claro, y aparte competí contra la otra manada, entonces, no, era una cosa muy entretenida. Después cuando nos cambiaron al estadio, nos costó adaptarnos un poco.
pero igual le dimos un sentido y lo pasábamos muy bien. A ver, de los dirigentes hubo muy buenos, pero bueno, destaco a José Pablo Ábrigo, que fue mi primera quela, y él, bueno, también como scout, tenía un sentido muy integrativo, muy educativo, muy místico, un jefe, digamos, a la antigua. Bueno, ahí también está mi gran amigo Jorge Cerda, que también, pero él era de la otra manada. Pero en el fondo los jefes son jefes de todo, ¿cachai? Por el fondo, en campamentos te ayuda, nos ayudamos entre todos. A mí los domingos, no, los sábados, los viernes y después los sábados que cambiaron las reuniones, mi mamá que trabajaba le costaba ir a buscarnos, entonces a veces nos quedábamos hasta las 8 de la noche esperándonos y siempre estaba el Guatón Cerda, José Pablo esperando que nos vinieran a buscar. Son jefes, digamos, muy importantes. Bueno, así no lo digo, bueno, y lo escucha también, que además que se enoje, bueno, el Cucho, que fue muy importante, especialmente en la etapa de ruta, donde nos ayudó a definirnos bien como equipo, a definir, digamos, otras organizaciones que ya le corresponden a la adolescencia. Bueno, y también mezclando los elementos pastorales que quería, que instauró el grupo. Se supone que nosotros no somos muy pastorales, ¿no? Se supone que no le vamos mucho a los temas de religión. Tenemos una mística, obviamente una mística cristiana. El problema está que el colegio, obviamente, no éramos los favoritos del colegio, los favoritos eran marchas. Lamentablemente, todos estos grupos pastorales, weón, triunfaban por sobre estos grupos que eran medio ateos, de característica masónica, weón, y que no les gustaba mucho los hermanos. A veces estos weones no nos están ayudando en nada a propagar la palabra Marcelino. Si bien se definen como cristianos, como scout católicos, con nuestra cruz roja que teníamos en nuestro uniforme, pero no éramos los favoritos. Entonces había que mezclar un poco los elementos pastorales para darnos una relevancia dentro del colegio, dentro de la pastoral, y que obviamente fuéramos considerados, porque estábamos en un nivel de desconsideración bastante grande en un momento, después de haber sido los regalones en un momento. Entonces, eso, digamos, fueron los dirigentes que me marcaron. Como te digo, también Pepe Ávila, que fue un buen jefe de tropa, Carlos Morigué. De hecho, me acuerdo de todos los asistentes que tuve, que fueron muy importantes, muy relevantes, porque cada uno entregó algo distinto. Y a partir de cada uno de esos elementos, uno fue discerniendo, fue discriminando, y esto me gustaría hacer cuando yo sea dirigente, esto no, ¿cachai? Entonces, todo eso después tú lo llevas. Bueno, y otro tremendo jefe que voy a mencionar al final, porque fue muy significativo tanto como profesor, digamos que gracias a él yo soy profesor, digamos por el ejemplo que dio, que es el Pato Padilla, que es un tremendo jefe y una tremenda persona. Eso lo voy a decir siempre. Así que ojalá que no se mande ninguna cagada en la vida para que después quede yo en entredicho diciendo que fue una muy buena persona y después se mandó algo ahí recurrible. Pero yo sé que no, el Pato siempre en su forma de ser muy única va a ser siempre una línea. Con Aquela, siempre. Con Aquela. Y de hecho, trabajé en la manada con mis mejores amigos. Tuvimos unos momentos increíbles con el Sebastián Cáceres, el Nico Bravo, la Kika, Víctor González, el Matías Silva, que fueron mis asistentes en un momento y lo vivíamos, ¿no? Nos creíamos el cuento de quién era cada uno. Entonces cada uno buscaba un animal dentro del libro de la selva que lo representara. Sebastián Cáceres Arran, que es un águila, cancha de observadora. El Nicolás Bravo, que es un poco más ancho. Se va a reír con eso. Era Balú, ¿cachai? Bueno, aparte que siempre el Nico es más pausado, es más crítico, más analítico, entonces le venía muy bien lo de Balú. Entonces, aparte que tenía una manada que en un momento llegamos a tener 47 lobatos y dijimos, ya, el que no va a campamento queda afuera. Llegaban 45, o en la siguiente 47, no, tenía una manada pero gigantesca. Y lo pasábamos increíble. Entonces, Aquela siempre fue la familia. Y aparte que la historia es muy linda. La historia, digamos, de los cuentos de las tierras vírgenes es tremendo. Y el final que tiene también es súper simbólico. Los personajes, los finales que tienen también son increíbles.
por ejemplo, todos se identifican, como te digo, con algo, como el Víctor González, mi gran amigo, se identificaba con Guantola, el lobo solitario. Era muy interesante cómo lo vivimos y cómo se lo proyectaba a los chiquillos. Entonces, teníamos campamentos que realmente eran muy entretenidos. Pero no de entretención, sino donde eran muy relevantes las actividades que hacíamos. Pues las planificábamos mucho. Estábamos a veces semanas planificando los campamentos y cada actividad que íbamos a hacer, porque queríamos que tuviera un sentido, pero súper poderoso. Y de hecho, a veces nos hemos encontrado ahora ya con los tíos todos grandes y se han acordado de algunas actividades y ha sido muy importante para nosotros que nos digan eso, que todavía eso que hicimos les es relevante para ellos. Siga con la herencia del Grupo Scout. El Grupo Scout es muy importante, no es solamente un uniforme, no es solamente juntarse a hacer ciertas cosas, tiene un significado tan grande que uno no lo puede entender en una sola definición. El Grupo Scout es una vivencia que uno va teniendo a diario y son distintas vivencias que pueden ser positivas, que pueden ser negativas, que pueden ser súper complicadas, tanto en lo personal como en lo grupal. Pero hay que saber llevarlas, hay que saber ser respetuoso del otro. Eso es el aprendizaje por acción y es donde tú te conviertes en un virtuoso ciudadano en adelante. Vas a aprender distintas técnicas que puede ser desde un nudo, cómo cocinar, cómo armar una carpa. Y tú dirás, pero ¿de qué te va a servir eso en la vida? Que después tú vas a ser un padre en el cual tú le vas a poder cocinar a tus hijos, que vas a saber de senderismo, de campismo, pero también vas a saber, siendo más grande, cómo armar un proyecto, cómo ejecutarlo, te vas a saber desenvolver en una sociedad, vas a vencer la timidez y te vas a desarrollar como un líder innato. Porque el scout no es un líder que es el que toma la bandera, sino es el que hace inmediatamente, porque tiene claro, a ver, tengo que hacer esto otro y esto otro. El scoutismo funciona muy bien. De hecho, las personas que son deberían mencionarlo siempre laboralmente y todo, porque te hace crecer de una forma distinta. Tenemos también una simbología, podemos decir, en nuestro uniforme también muy importante, que tiene un porqué, el color de nuestra camisa, el diseño de la camisa, las insignias, la relación que tenemos con lo místico cristiano, a lo que me refiero a esas oraciones de noche, la vela de armas cuando uno hace su promesa, que tiene todo un concepto medieval, ¿cachai? Del honor de los caballeros. Entonces vais rescatando distintos elementos que tú los proyectas y que vas transformando a una muy buena persona después. Es muy útil. Te transforma, como te decía, en un virtuoso ciudadano y uno nunca deja de ser scout. La frase una vez scout, siempre scout es súper cierta. Uno no es tremendo, no lo deja. El payolín siempre va a estar presente, tus mejores amigos siempre van a ser de los scouts. Bueno, de hecho, mis mejores amigos, los pelotudos con los que me junto, son todos scouts. ¿Okay? Hay muy pocos que no son, y vivimos campamentos increíbles, cocinamos juntos y aprendimos mucho el uno del otro. Y aquí no hay un tema de clases sociales, aquí hay de habilidades sociales, que es distinto, ¿sí? Y donde todos nos fuimos apoyando, donde nadie, en un campamento, en un equipo, en una patrulla o en una seisena, nadie pasaba hambre, nunca. Todos comían por igual, todos ponían sus cosas y compartían. Tiene un sentido muy importante, y aparte que el scout tampoco distingue entre clases sociales. Nunca va a tener problemas en ir a armar una media agua, en compartir con quien corresponda al contexto, porque le va a dar lo mismo. Es una persona a la cual tú vas a ayudar. Y en ese mismo sentido es que el scoutismo te hace crecer como persona y te va a entregar herramientas que tú no sabes. Por lo tanto, el scoutismo no es una definición concreta de diccionario, es una enseñanza muy grande. Ojalá que todos pudieran pasar alguna vez por alguna unidad a disfrutarlo, y sí, se quieren quedar después y proyectarse dentro del scoutismo, tremendo, porque todos los dirigentes se educan tanto en sociología, psicología, en aprendizaje por acción, tienen un grado de docencia bastante importante. Entonces el scoutismo es una experiencia de vida muy, muy relevante. Ojalá que todos lo pudiéramos, digamos, contar de la misma forma para que los demás chicos digan, bueno, estoy haciendo algo en la raja que va a ser muy útil y que es muy entretenido y donde voy a conocer a los mejores amigos de mi vida. Y si no me gusta,
por X motivo, me retiro respetuosamente y guardo el mejor de los recuerdos. Bueno, hay una persona muy relevante para los scouts en general maristas, que ojalá que se guarde su memoria también, que es el hermano Ibáñez de la Rosa. El hermano Ibáñez de la Rosa, importantísimo dentro del scoutismo, uno de los precursores, y aparte él murió en campamento. Entonces es súper importante, murió el 18 de septiembre, no recuerdo de qué año, fue hace muchos años, pero él, como digo, murió en campamento. Y él consideraba eso, el aprendizaje por acción, estar con los estudiantes digamos, en terreno, aprendiendo de otra forma, no con la exigencia, digamos, que alguna vez tuvieron los maristas, esa exigencia que se enfocaba o apuntaba hacia una excelencia académica ultra competitiva, sino a una formación integral de la persona. Y donde, bueno, en la noche era muy divertido, tú podías comerte un conejo asado con un hermano que casó él mismo, porque antiguamente los hermanos llevaban rifles a campamento, y compartí una bota de vino, compartí experiencias, todos hacían fuego, todos hacían todo, era muy relevante. Ojalá que el hermano Ibáñez de la Rosa sea recordado, porque si bien los maristas han sido bien aportillados por justas razones, hay otros hermanos maristas que hicieron muy bien las cosas, y en ese sentido siempre hay que rescatar a los que lo hicieron bien y que intentaron entender la obra y el mensaje de este cura francés, Champagnat, santo a todo esto, y esos son los rescatables. Ahora los otros, claro, pues dejaron en entredicho total a la obra marista, pero bueno, ellos tendrán que pagar ante la justicia con todo el rigor de la ley que les corresponda a ellos, y sacándole este manto canónico que los ha protegido durante mucho tiempo, y que paguen, pero que los hermanos que lo hicieron bien también que se les recuerde, porque también, digamos, tienen su mérito. 2021, sur de Chile, el futuro, ciudad caótica, un excelente recuerdo, entregada a la familia y al crecimiento de los hijos. El peor presidente de Chile, la oportunidad de crecimiento social, de desarrollo y proyección. Un dictador, un asesino y uno de los personajes más nefastos de la historia. Una institución de buenas intenciones corrompida por personajes siniestros. Una persona enferma que tiene que pagar porque entiende que esa enfermedad no es una enfermedad física y que su enfermedad llevó a la desesperación a muchas familias. La agilidad, la inteligencia física, un equipo místico, el equipo más grande del mundo. Mi sueño. También ese es mi otro sueño. Mira, de esto también tenía que mostrarlo, bueno, la tenía acá.